Pues nuevamente felicidades a todas las madres. Creo que es importante el rol de una madre en un hogar y ojalá que todos aquellos que aún tienen la dicha de que viva su mamacita, la puedan abrazar, le puedan decir cuánto le aman, porque en verdad el amor de madre es muy parecido al amor de Dios para toda la humanidad. Así que todos debemos mucho a nuestra madre. Yo en lo personal recuerdo cuando mi madre vivía, a la edad de 7 años, fue cuando ella me empezó a dar las primeras indicaciones y entrenarme para pararme ante la iglesia y dar un mensaje. Así que mucho le debo a que ella me haya encarrilado e instruido desde mi niñez para poder dar un mensaje dentro de la iglesia. Pues hoy tenemos un tema relacionado con el tema del domingo anterior, que está basado en Juan capítulo 15. Le he titulado a este mensaje El poder del amor de Jesús, el amor poderoso de Jesús. Aquí podemos contemplar un viñedo lleno de vides, de las que verdaderamente producen excelentes uvas. Y es que en la imagen de una viña, un conjunto de vides, se le llama viña. Esta imagen es mencionada en la Biblia para representar al pueblo de Israel desde la antigüedad. Y es así como hasta actualmente el pueblo de Israel se ha convertido en su símbolo como una nación, la vid. En el Salmo 80, verso 8 y verso 9, dice la Biblia: tú removiste una vid de Egipto, refiriéndose al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, que Dios intervino y dice, lo removió de Egipto, expulsando las naciones naturalmente de la tierra de Canaán, y allí la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella y echó profundas raíces y llenó la tierra que fluía leche y miel. La vid es un emblema del pueblo de Israel que fue trasplantado de Egipto a la tierra de Canaán y que fue Dios el que hizo este traslado. El profeta Oseas en el capítulo 10, verso 1, nos menciona cómo considera Dios a Israel. Israel es una vid cargada de uvas, su pueblo elegido, una vid cargada de uvas. Y es que las uvas es una señal de abundancia. En Números 13:23, cuando los espías fueron a inspeccionar y explorar la tierra de Canaán antes de que todo el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande, tan abundante, que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres, este racimo, que es señal de abundancia. Así que tenemos en la Biblia también la parábola de la vid relacionada con el pueblo antiguo de Israel. En Isaías capítulo 5, verso 1 al 2, dice el profeta Isaías: cantaré una canción en nombre de mi amigo, una canción dedicada a su viña. Mi querido amigo tenía una viña en una colina muy fértil. La había cercado para protegerla, la limpió de piedras y la plantó de vides escogidas. No era cualquier clase de vid,
eran vides verdaderamente escogidas. Edificó una torre en medio de ella, que se acostumbraba a edificar un lugar alto para vigilar y que no entraran ni los ladrones ni los animales. Entonces era una forma de vigilar y cuidar de toda la especie que estaba plantada de vides en la viña. Y también edificó un lagar, es decir, el lugar donde se ponían las uvas ya maduradas para hacer un exquisito vino. Sin embargo, Dios esperaba que su pueblo diera uvas buenas. Desafortunadamente, solo dio uvas agrias. Así que tenemos dos tipos de uvas: las uvas buenas, la vid que da buenas uvas, y la vid que da uvas agrias. Los frutos de Israel antiguo fueron bastante agrios ante Dios. Esas uvas agrias y ácidas eran la idolatría que tenía el pueblo de Israel, las borracheras, las injusticias que cometían, las orgías que organizaban, la soberbia de ese pueblo que tenía abundancia y por lo tanto tenía abundancia de ociosidad, que no se ocuparon de una manera productiva y se olvidaron totalmente del afligido y del pobre. Estos fueron los frutos de Israel antiguamente, a pesar de que Dios había cuidado de su pueblo, lo había alimentado, lo había vigilado en todos los momentos y lo había guiado, y sin embargo produjeron frutos ácidos, agrios. Así que el profeta entonces ordenó por la voz de Dios que Jerusalén se convertiría en una vida inútil, en una vid inútil, de acuerdo a la vida inútil y pecaminosa que estaba llevando. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11 del verso 1 al 8, dice: el Señor me dijo, hijo del hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid a cualquiera otra madera de los árboles del bosque? Ese tronco de la vid no sirve para hacer muebles, ni siquiera para hacer una estaca para colgar cosas. Así está calificando Dios a su pueblo Israel en aquella época. Cuando se queman sus puntas, el centro se hace carbón. Y aquí la profecía habla de que se iban a quemar sus puntas, es decir, el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur se iban a destruir, y en el centro, que estaba Jerusalén, iba a ser carbonizada y ya no serviría para nada. Si no es buena como leña, pues mucho menos lo será como carbón. Continúo leyendo la profecía a través de Ezequiel que Dios dio para su pueblo. Así dice el Señor: como la leña de la vid solo sirve para echarla al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos. Es cierto que escaparán de un fuego, pero otro los consumirá. Cuando me enfrente a ellos, sabrán que yo soy su Dios. Convertiré su país en desierto, porque han sido infieles. Yo, el Señor, cumpliré mi promesa. Y su promesa fue cumplida cuando el poderoso ejército de Babilonia, bajo las órdenes del rey Nabucodonosor, destruyeron a Jerusalén y su templo, obligando a sus habitantes a vivir en exilio en Babilonia, en un país donde no era su tierra natal y donde había un lenguaje diferente, costumbres diferentes. Iban a vivir verdaderamente como exiliados. Y de acuerdo a la profecía dicha por el profeta Jeremías, volverían ellos a comenzar a regresar a Jerusalén después de 70 años de vivir en este país extranjero llamado Babilonia.
Pasó el tiempo y el templo de Jerusalén fue ampliado y reconstruido en la época del rey Herodes. Y un historiador de esa época, llamado Josefo, narra que la figura de una gran vid dorada estaba esculpida en mármol a la entrada del templo en Jerusalén, símbolo de Israel. Todos los que pasaban por el templo veían esta gran vid dorada esculpida en mármol a la entrada del templo en Jerusalén, y propiamente todos decían: ese somos nosotros, esa vid somos nosotros, es el símbolo de nuestra nación, es el símbolo del pueblo de Israel. Así que cuando Jesucristo pasó por el templo y sus discípulos y vieron esa vid esculpida en mármol en el templo, que propiamente decía que Israel era la vid, ahora Jesucristo está diciendo algo muy espectacular. Esa vid que dicen que es Israel, pero yo soy la vid verdadera. Y cuando Jesucristo dice yo soy, está hablando de que Él es Dios. Cuando Moisés fue a ver la zarza ardiendo y que Dios lo eligió para que liberara a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo: si voy ante el faraón, ¿cómo digo que me envió? ¿Qué tipo de Dios? Porque en la antigüedad había el Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios de la guerra, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué les voy a decir? Que tú eres, ¿qué tipo de Dios? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que existo, la existencia, y todo lo que existe soy Dios de todo lo que existe. Por eso Jesucristo ahora está dando una gran verdad y diciendo a sus discípulos: yo en verdad soy la vid verdadera. Y la característica de una vid es que una vid es una planta que puede vivir más de 100 años. Esto nos habla de la eternidad de Cristo, de que Cristo es eterno. Él es el que es, ha sido y será. Cristo ofrece esa misma eternidad, característica de la vid verdadera. Existe en Maribor, en Eslovenia, una vid, una cepa que tiene de vida 400 años. La han cercado totalmente para proteger esta cepa, esta vid, llamémosle una madre vid, que sigue reproduciendo y dando uvas. Durante 400 años ha estado, y por eso en este lugar la protegen. Esto nos habla de una planta que nos menciona y nos lleva a pensar que si Jesucristo es la vid verdadera, habla de la eternidad, habla de que Él es Dios, el Dios eterno. Pero así como existe una vid verdadera, también existe una vid falsa, una vid que es silvestre, que se da por sí sola y que es en el aspecto salvaje. Tiene hojas más ásperas y sus uvas son más pequeñas, y sus uvas no son dulces, son agrias, las uvas de una vid silvestre. La vid falsa o silvestre, de la cual debemos de cuidarnos, y está representada en la naturaleza humana, en la mente carnal del hombre. Cuando el hombre piensa que no necesito de la vid verdadera, que no necesito injertarme en la vid de Jesucristo, sino que yo en lo personal soy autosuficiente como hombre, tengo una mente, soy capaz, no necesito nada de nadie, menos de Dios, menos de Jesucristo. Esta es la naturaleza humana, esta es la vid que es silvestre, la que es falsa, la que fácilmente nos engañamos pensando que nosotros somos todopoderosos
para salir adelante en esta vida y que no necesitamos a Dios en ninguna manera y menos a Jesucristo. Esta es la vid falsa que también da uvas, pero son ácidas. Nos dice Gálatas 5, 19 al 21, que las obras de la naturaleza humana, que es pecaminosa, de aquellos que obedecen a sus malos deseos, son bien conocidas estas uvas: la infidelidad, la inmoralidad sexual, el libertinaje y los vicios, la idolatría, la brujería, los odios, los pleitos, los celos, las iras, el egoísmo, las disensiones, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas parecidas a esta que se desarrollan grandemente en los seres humanos. Les advierto, como antes lo hice, dice el apóstol Pablo, que los que practican estas cosas no van a formar parte del reino de Dios, porque son uvas agrias, ácidas, las cuales son producto de la naturaleza humana que es tendiente hacia el mal. Así que esta vida falsa, esta vid falsa que da una vida falsa y agria, es aquella que los seres humanos tenemos la inclinación a cualquiera de producir y que en nuestra vida se den estas uvas agrias. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Es decir, ustedes tienen que estar en mí, no en su naturaleza humana, no creer solamente que ustedes son autopoderosos y todopoderosos. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Es Dios el que está cuidando de esta vid verdadera y de a todos aquellos que se adhieren a esta vid. Y es que en toda viña es necesario que haya una persona que cuide, que limpie, que riegue, que vigile constantemente las plantas. Esta persona se le llama labrador o viñador. Y cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentran las plantas, ver la condición de las plantas, que es lo que Dios hace con nosotros, ver nuestra condición, recortar el exceso de hojas, podar las ramas para que los pámpanos se llama a los renuevos de la vid, puedan crecer vigorosos y producir una buena cosecha. Dios está al cuidado, al pendiente de nuestras vidas, porque quiere que seamos unos renuevos que crezcan vigorosos y produzcan una buena cosecha, que eso sea nuestra vida. Y este es Dios el Padre, el labrador, que cuida de nosotros y que propiamente espera que nosotros demos una producción muy buena en nuestra vida cotidiana. Pero es Dios el que quita a veces las ramas secas y luego las echa al fuego. A veces es necesario recortar las plantas hasta el mismo tronco, que no queda casi nada de hojas, sino queda solamente el tronco retorcido de una vid, pero llega hasta el mismo tronco de la mata para que los renuevos, la nueva vida que Dios quiere que tengamos, broten con más vigor y produzcan una cosecha súper abundante. En Juan 15:2, por eso dice la Biblia: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda Dios para que dé más fruto. Y la pregunta que nos hacemos cuando leemos el libro de Juan, que nos habla que nosotros somos las ramas y que Cristo es la vid verdadera, nos preguntamos: ¿a qué frutos se refirió Jesús cuando estaba diciendo que demos frutos? Que puede ser toda rama cortada y dejada solamente el puro tronco, de tal manera que podamos dar frutos. ¿A qué frutos se refiere Jesús? Cuando nuestra vida
Dios hace cosas que nosotros no comprendemos por qué suceden. Y es que Dios está podando nuestra vid, es decir, nuestra vida, de tal manera que podamos producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. Más adelante veremos cuáles son los frutos a los cuales se refería Jesús. Continúo leyendo en Juan 15, del 9 al 17. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Con la dirección de mi Padre, siguiéndola, yo permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, que su vida interior espiritual esté llena de satisfacción, de gozo, de saber que nosotros permanecemos en ese amor de Dios, siguiendo las instrucciones, siguiendo la dirección de Jesucristo. Cuando participamos en la Santa Cena del fruto de la vid, afirmamos y estamos declarando que estamos unidos a Jesús, que Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas de esa vid y que como ramas de esa vid hemos sido llamados a llevar frutos en abundancia, pero frutos que glorifiquen a Dios. Continúo leyendo en Juan 15, 9 al 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Permanecer en el amor de Jesús. Ámense como yo los he amado. Y la cruz es la prueba máxima y suprema del inmenso amor de Jesús al dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús nos manda que nos amemos unos a otros con la calidad de amor con que Él nos amó y que permanezcamos en ese amor, así como Él permanece en el amor del Padre. El poder de ese amor de Jesús es el que puede transformar y cambiar nuestra naturaleza humana, salvaje, silvestre, cambiarla de tal manera que nuestra vida sea una vid que produzca frutos para la gloria de Dios. Continúo leyendo el Evangelio de Juan. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre, todos sus planes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé. Los destiné para que vayan y den frutos. Dios nos ha seleccionado como seleccionó a los apóstoles y los designó, los destinó. El llamamiento es para que vayan y den fruto y que ese fruto no sea solamente momentáneo, sino que ese fruto permanezca para que todo lo que entonces pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es importante resaltar aquí las palabras de Jesucristo. Yo los destiné, yo los asigné para que vayan y den fruto. Esto es parte de nuestro llamamiento, que nosotros demos frutos y que ese fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué tipo de fruto? Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y puedan convertirse en mis discípulos. Vuelvo a leerlo porque esto a veces lo leemos rápido sin fijar lo que dijo Jesucristo, que demos mucho fruto para podernos convertir en sus discípulos. Es entonces verdaderamente sorprendente
que Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos que habían estado con él durante 3 años, que ellos podrían llegar a convertirse en sus discípulos. No eran todavía sus discípulos, eran seguidores de Jesucristo, pero podrían llegar a ser sus discípulos si es que ellos producían mucho fruto en su vida cristiana. Jesús está diciendo, es necesario producir mucho fruto en nuestra vida cristiana para convertirnos en discípulos. Aquí no está hablando este evangelio acerca de que nosotros hagamos discípulos, sino que nosotros lleguemos a ser discípulos de Cristo para que una vez llegando a ser discípulos de Cristo, podamos hacer discípulos. Pero si nosotros no nos convertimos en discípulos de Jesucristo, mucho menos podremos llegar a ser discípulos para Jesucristo. Entonces, Cristo les está diciendo, en esto se glorifica mi Padre. Esta es la gloria de mi Padre, de los planes de Él, en que ustedes den mucho, mucho fruto y se conviertan en mis discípulos. La vid, de una manera misteriosa, cuando se ha puesto en tierra, la tierra, junta la tierra, armoniza la tierra con la luz del sol y el agua también, y lo convierte, transforma todo esto en un precioso fruto, en un hermoso racimo de uvas. Así también el poder del amor de Cristo trabajando en nosotros y a través de nosotros en una forma inexplicable, invisible, como cantábamos en la primera alabanza, que no vemos que Dios esté trabajando, pero no lo vemos, pero Dios sigue trabajando inexplicablemente para que nuestra vida produzca frutos en abundancia. Y si producimos frutos en abundancia, llegaremos a ser verdaderos discípulos de Cristo. En primera de Juan 4:16 y también el verso 13, nos dice la palabra de Dios, nosotros hemos llegado a conocer y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios está permaneciendo en él. Pero, ¿cómo sabemos que permanecemos en él y que Dios permanece en nosotros? La razón es, y la base y la evidencia es, porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, nos dice Pablo en el libro de Gálatas 5:22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor. Amor ágape, amor de Dios, no amor humano, amor que emana de la savia, de la verdadera vid. Si estamos unidas a esta vid, va a haber fruto y vamos a tener el amor de Dios en nosotros, el gozo espiritual, de una satisfacción espiritual que nosotros tengamos de que Dios está obrando en nosotros, está transformando nuestra vid silvestre en una vid verdaderamente que produzca uvas dulces, que produzca paz, que produzca paciencia. Es decir, que haya en nosotros grandeza de ánimo en la adversidad. Esto es paciencia, benignidad, que haya ternura, que haya amabilidad en nuestra vida. Es un fruto que nosotros debemos de dar. Que haya bondad, es decir, que tengamos la inclinación y el deseo de hacer bien en todo momento, que seamos fieles a Dios, fieles en ese amor permaneciendo en Jesucristo, que seamos mansos, es decir, humildes, manejables, que nos podamos relacionar con las demás personas, que tengamos dominio propio, que no vayamos a los excesos, que tengamos nosotros un equilibrio, un dominio propio,
Si estos frutos están en nuestra vida, deben de ser muchos estos frutos, tener mucho amor, producir mucho gozo, mucha paz, mucha longanimidad, es decir, grandeza de ánimo en las adversidades, paciencia, ser verdaderamente benignos, tiernos, bondadosos, fieles, humildes, teniendo dominio propio, templanza, no en los excesos. Si tenemos en abundancia estos frutos espirituales, que es a través del Espíritu Santo de Dios, entonces podremos considerarnos, y Dios nos considera, que somos discípulos de Jesucristo. Y es que el libro de Corintios, en su primera carta, capítulo 13, desde el verso 4, nos dice que el amor es paciente. Cuando hay paciencia en nosotros, cuando hay tolerancia hacia las demás personas, estamos teniendo un fruto que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Cuando somos serviciales, cuando nuestro amor, dentro de ese amor de Dios, no es envidioso, porque tenemos el amor de Dios, no envidiamos a las personas, no hacemos alarde, no somos soberbios, no nos envanecemos, no procedemos con bajeza, con vulgaridad, no buscamos nuestros propios intereses, solamente nos interesa mi persona, buscamos el de los demás. No nos irritamos, no tenemos arranques de cólera, no tomamos en cuenta ni llevamos cuenta y razón del mal recibido de otra persona. Lo olvidamos, queda cancelada esa cuenta. No nos alegramos de la injusticia, sino nos regocijamos con la verdad. Estos son los frutos que Dios espera ver en nuestra vida y que solamente si estamos en Jesucristo podemos tenerlo. Podemos transformar la naturaleza humana, podemos cambiar, podemos injertar de esta vid silvestre, podemos ser injertados en la vid real, es decir, en la verdadera vid que es Jesucristo. El libro de Romanos 6:22 nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios y ahora tenemos por fruto, nuestro fruto es la santificación, el dar uvas dulces, el producir los frutos del Espíritu Santo, el que las personas puedan ver que estamos recibiendo la savia de la vid verdadera, que vivimos con los sentimientos, con las emociones, con los ideales de Jesucristo. Y como fin en esta vida, no tenemos una meta en esta vida definida para la eternidad, sino que tenemos como fin la vida eterna en el reino de Dios. ¿Cuáles son las uvas agrias que produce una vida silvestre y una vid que realmente es y que no tiene ninguna dirección? Crece sola en el campo, entre la hierba, un montón de hierbas. Primera de Corintios 6:9-11 nos dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, los que tienen esas uvas agrias, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas uvas es acepta delante de Dios. Es producto de una vid silvestre, de una vida alejada de Dios, alejada de Jesucristo. Pero una vez que nosotros hemos unido nuestra vida a Jesucristo, bajo su dirección, bajo sus principios, que somos guiados por Él a través del Espíritu Santo, bueno, es posible que algunos de nosotros, como los eran de Corinto, eran algunos de ustedes esto que he mencionado,
pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, se han separado totalmente, ahora están ingeridos en la verdadera vid, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, que es el que obra con cierto misterio en forma que nosotros no lo vemos, va transformando nuestra vida de tal manera que nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras tendencias sean diferentes a las que tenemos en nuestra naturaleza humana, pecaminosa y carnal. Ahora es el Espíritu Santo el que está transformando de tal manera porque estamos nosotros ingeridos, puestos, unidos con Jesucristo. Así que, hermanos, permanezcamos unidos a Jesús para que ese poder de su amor que se manifiesta a través del Espíritu Santo pueda producir en abundancia esos frutos que debe de llevar nuestra vida, frutos que glorifiquen verdaderamente a Dios, el cual envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros, por el amor tan grande que Él tuvo hacia todos nosotros. Así que permanezcamos en ese amor, amémonos unos a otros con el amor de Dios y que permitamos que el Espíritu Santo produzca en abundancia todos los frutos de que pueda nuestra vida dar siempre unidos y siempre hermanados con Jesucristo, con su poder, con su amor, y entonces reflejaremos todas nuestras acciones, nuestros pensamientos glorificarán a Dios, y a todo eso decimos amén. Y terminamos haciendo una oración. Padre Santo, tú eres el labrador. A veces tú permites que sucedan muchas cosas en nuestra vida que no comprendemos, así como la vid se va desarrollando en tierra y va combinando aire, va combinando sol, agua, tierra, todo de una manera inexplicable hasta que finalmente brota esa vid y es una nueva vid. Y para nosotros, Señor, sabemos que nos quieres dar una nueva vida, como una vid que retoña y nace, pero quieres que llevemos fruto. Nos has llamado para que llevemos frutos en abundancia, que nuestra vida ilumine la vida de las demás personas cuando nosotros reflejamos todos los sentimientos, el amor de Jesucristo, la paz de Jesucristo, cuando nosotros tenemos la tolerancia de Él, cuando nosotros tenemos todos los frutos de tu Espíritu Santo, desarróllalos y dalos en abundancia, porque tú has dicho que así estaremos siendo verdaderos discípulos de Jesús como queremos serlo. Ayúdanos, Padre, con ese poder de tu Espíritu Santo que trabaje a través de nuestra vida, que podamos nosotros ser unos conductos para que ese amor tuyo llegue a aquellas personas que este mundo está ausente de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de verdadera templanza, de verdadera tolerancia. Ayúdanos, Señor, a que reflejemos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con nuestros vecinos, que podamos reflejar y podamos ofrecer a todo aquel que se acerca a nosotros, podamos ofrecer uvas dulces que glorifiquen a Dios, porque tenemos y estamos impartiendo el amor de Cristo, esparciéndolo a todas las personas que tanto necesitan en este mundo. Gracias, Padre, por esta misión que nos has dado. Permite, Señor, que nosotros sigamos adelante y podamos reflejar y dar de ese amor y de esos frutos espirituales que tanto necesita el mundo hoy día, nuestros vecinos y nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás trabajando en nosotros y eres tú el que harás que esos frutos se produzcan en abundancia en nuestra vida. Lo hemos pedido en el nombre de aquel que muriera por nosotros en la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.